la primera vez que lo hacían, ¿no? Por supuesto que no, Adiel, no, ya ves que mucha gente se organizan y van porque de esta manera van a la Ciudad de México o algunos municipios, en Puebla, por ejemplo, van a este lugar donde venden muchos zapatos, ¿no? Y eso es que se organizan y van, pues, pero mira qué pasó a inicio de semana. Sí, lamentable accidente. Imágenes muy crudas, sí, muy crudas, muy crudas. En primer plano se encuentran, la imagen que estamos viendo hoy es en primer plano elementos del ejército y al fondo ellos observando cómo quedó deshecho el vehículo, calcinado, ¿sí? Hay un dato aquí espeluznante. Cuenta uno de los sobrevivientes que saltó por la ventana antes de que el camión se incendiara. En menos de 5 minutos el fuego envolvió al autobús turístico que había chocado en una carretera del sur de Veracruz y que transportaba a 40 habitantes de Tabasco. Bueno, los gritos desgarradores de los ocupantes que viajaban hacia Puebla y el DF siguen en la memoria de los 4 únicos sobrevivientes que lograron salir por una ventanilla y una escotilla del autobús que se impactó contra un tráiler mal estacionado sobre la carretera Cosamaloapan a Acayucan, a la altura del municipio de Isla. Internados ya en el Hospital Metropolitano de Acayucan, los 4 lesionados del accidente, que dejó 36 muertos, relataron al gobernador Javier Duarte de Ochoa la forma en que lograron escapar del infierno en el que se convirtió el autobús de esta empresa Turtle. Bueno, la poca pericia del conductor llevó a esto porque sí, yo me de imagino. Pronto se lo encontró de frente. Sí. Pues, iba muy fuerte, me imagino, exceso de velocidad porque te encuentras... Ojo, yo regresaba de Villahermosa después del viaje que hicimos a Colombia y salí a las 2:30 de la tarde de Villahermosa. Y este es un reclamo porque hace unos días el compañero Walter Rincón en el periódico Diario Popular publicó una entrevista de uno de los choferes de OCC. Y lo digo con todo respeto porque conozco a los directivos de la OCC. Este chofer al que despidieron porque supuestamente denunció ante la opinión pública en este periódico, Diario Popular, denunció lo inservible que están los autobuses de OCC y que prestan el servicio. Mire, yo lo constaté, venía de Villahermosa, salí 2:30 de la tarde, llegué aquí casi a las 8 de la noche, venía fallando, en 3 ocasiones se paró el vehículo, ya en la segunda sí me bajé y me trataron de persuadir los choferes. Primero como que se dieron cuenta que yo traía el logotipo de la nueva, ¿no? Entonces me dejaron que me acercara, pregunté de qué se trataba. El autobús venía calentándose, ¿sí? Venía calentándose y entonces en 3 ocasiones se pararon. Yo no sé en qué tramo porque veníamos durmiendo cuando eso sucedió, levantamos, ningún pasajero más se bajó, pero sí la curiosidad y por supuesto saber qué es lo que estaba pasando me hizo pues acercarme a los conductores. Cuando se percataron de que era yo periodista, entonces me dejaron que yo estuviera ahí. Lo cierto es que venían con poca velocidad, sí, por eso hicimos más tiempo. Afortunadamente y gracias a Dios llegamos con bien, pero muchos de estos autobuses no tienen mantenimiento, sí, no quieren gastar por mantenimiento. Muchos están ya dando muestras de fallas y la OCC no hace nada por repararlos, según la denuncia de uno de los choferes que por cierto corrieron. Aunque este autobús, Adiel, se ve que era de una marca muy reciente, turismo, ¿no? De turismo y una marca muy reciente, ¿no? Entonces, aquí lo que yo observo, detecto es que fue, como tú dices, no pericia del conductor, porque sí pudo haber detectado, ¿no? A cierta distancia que estaba esa pues no caja. Traía luces, ¿no? La caja estaba vacía, o sea, una caja, me imagino un doble remolque de haber sido, ¿no? Uh-huh. Un doble remolque porque el impacto fue brutal. Y como la mayoría venía durmiendo, entonces... ya 2:30 de la madrugada, sí, imagínate, todos vienen durmiendo. Me imagino que los 4 que sobrevivieron fueron que tal vez venían despiertos y ellos fueron los que alcanzaron. La familia de Lucero Rodas, de 38 años, su esposo Manuel Quino Tejera, de 39, y José Antonio Morgan Candelario, de 24, y Brian Gerardo Álvarez García, se encontraban aliviados por haber salvado la vida, pero poco felices porque muchos de sus paisanos habían perecido. Brian Gerardo relató que a las 2:30 de la madrugada sintió el impacto. Casi de manera inmediata el autobús comenzó a ser abrazado por el fuego. Mientras escuchaba a sus amigos gritar de dolor al quemarse vivos, abrió la ventanilla y salió del infierno. Intentó en vano salvar a algún compañero, pero en menos de 5 minutos el vehículo en su totalidad estaba en llamas.
Yo me salvé porque me salí del camión por la ventana segundos antes de que se incendiara todo, explicó al gobernador Javier Duarte. El accidente se originó por alcance debido a que un tractocamión de la empresa Prolat de Tepatitlán, Jalisco, estaba varado sobre la carpeta asfáltica sin señalamientos cuando ocurrió el impacto y posteriormente se registró el accidente, el incendio del autobús. Lamentable, 36 quedaron calcinados. Voy a enlazar con Carlos Córdoba en un momento más para tocar temas locales. Por lo pronto le comento a usted que más de 400,000 vacacionistas empezaron este fin de semana a desplazarse por el estado, situación que dejará a Chiapas un ingreso económico de al menos 500 millones de pesos. Aproximadamente 10,000 personas resguardan el orden en Semana Santa. La participación más importante corresponde a las corporaciones de seguridad federal, estatales y municipales. Turismo estimó que 500,000 paseantes van a recorrer en estas 2 semanas el territorio y que cada uno va a gastar 1,000 pesos en sus traslados en promedio. Los flujos más importantes provendrán de Nuevo León, Baja California, Chihuahua, Puebla, Jalisco, Estado de México, Distrito Federal y Chiapas. De acuerdo con la expresidenta de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes en el estado, Surisaday Rodríguez, el vicepresidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles del Centro, Eduardo Domínguez, dijo que los socios de esta organización llegan al asueto con índices de reservación de 40%. El año pasado la media fue de 69%, por lo que hay condiciones para que el viernes se alcance el 90%. Los centros de hospedaje de esta zona de la entidad acumulan un aumento en la ocupación de 4%. El saldo es positivo porque los 2 últimos ejercicios fueron de contracción. El titular de la Federación Turística del Estado, Mauricio Penagos Malda, calificó a Palenque y a San Cristóbal como destinos vendidos para esta temporada. La intensa promoción en medios nacionales e internacionales, el fortalecimiento de la paz social y la mejora en la seguridad volvieron a poner a Chiapas en su carril. El pronóstico de Tuxtla para la Semana Mayor no es bueno y atribuyó este problema al deterioro y la falta de atención que sufre la entidad. Los prestadores de servicios tratarán de sobrellevar la situación al mantener sus tarifas. La ciudad pasó a ser de las capitales del sur-sureste con uno de los índices de pernocta más bajos. Tuxtla, casi insignificantes y en niveles alarmantes. El investigador de la Escuela Bancaria y Comercial, Campus Chiapas, dijo que el asueto llega en buen momento económico porque coincide con la quincena. Hay que invertir con mesura, sobregirarse va a implicar esperar 15 días más para recuperarse. El Instituto de Protección Civil informó que más de 10,000 elementos están involucrados en el programa de salvaguarda que implementó para esta ocasión. Tendrán a disposición más de 100 vehículos. El mismo estará vigente hasta el próximo 27 de abril. El 28 pues ya regresan a clase los niños. La Sectur dio a conocer que el Estado recibió en la Semana Santa del año pasado unos 500,000 vacacionistas. De ellos 254,000 pasaron al menos una noche en hoteles. Su estadía dejó una derrama de 750 millones de pesos y representó un incremento del 7% comparado con el año pasado. Voy a enlazar a Tapachula. ¿Estás, Carlos, en la línea telefónica? A ver, muy bien, Carlos Córdoba está aquí conmigo en la línea telefónica. Carlos, buenos días. ¿Cómo se prepara Tapachula para recibir a los paseantes? Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días, es un placer saludarles en esta mañana. Inicio ya prácticamente de lo que será la Semana Mayor. Inició con el día de ayer con el Domingo de Ramos, de acuerdo con la Iglesia Católica. En fin, hoy todo el mundo día de fiesta, nosotros trabajando como siempre, pero la importancia de aquí, Adiel, es la seguridad, lo que hay que prevenir. Hay que recordar que también la gente que vaya a salir, sobre todo a las playas, hay que tener mucho cuidado en las recomendaciones que hacen las propias autoridades. Creo que eso es lo básico para poder salir y que sea una semana tanto unas vacaciones con saldo blanco, que es lo que se pretende, pues prácticamente revisar su auto, revisar sus llantas, revisar todo totalmente. Hay que, las personas que vayan a tomar, pues prácticamente que tomen un conductor designado para que no se tengan esos problemas. La verdad que esas son las recomendaciones que están haciendo las autoridades hasta el momento. Hay que recordar que hasta el 27 de abril se van a regresar nuevamente a las actividades escolares y también con todo ese operativo que ya se están viendo en las carreteras, sobre todo aquí en Tapachula, que se va
rumbo a Puerto Madero, a Puerto Chiapas, y prácticamente todo el mundo, Protección Civil, las autoridades de caminos, que son los que van a resguardar prácticamente la avenida y la recepción, sobre todo en lo que es el área de los centroamericanos que entran por la ciudad Hidalgo y la gente que entra por Talismán. También ya están los operativos precisamente en el kilómetro 10, llegando a la altura también de Tapachula. Así que todas las autoridades tomando en cuenta esas recomendaciones, pues para nuestro auditorio que nos está sintonizando, la gente que venga de Tuxtla Gutiérrez a toda esta zona del Soconusco, los que van a Puerto Arita, los que van a llegar precisamente a las playas, que tomen sus precauciones, y hay que tener mucho cuidado. Quien no conozca la mar, pues prácticamente que no se vayan a meter más a fondo, porque después con unas copas se sienten como Tarzán, y creo que no es así, la verdad que... Eso Carlitos, sí, ¿tú ya tienes tu conductor resignado? Ya lo tengo totalmente, ya, para que no nos vaya a pasar nada. Y la verdad, fíjate que algo muy importante de él, eso hay que tomarlo muy en cuenta, muy en cuenta, porque realmente a veces uno ya, bueno, no nosotros, pero sí hay gente que hemos visto que se creen Pedro Rodríguez, totalmente hay un Schumacher manejando cuando están en estado de ebriedad. Creo que eso no es por ahí. Claro. Muy bien, Carlitos, estaremos atentos mañana a ver quién nos cuenta la vida, por supuesto. Claro, mañana estaremos con más, ya tú recordarás también las propias autoridades, aquí en el Palacio Municipal, muchos se van de vacaciones ya prácticamente, y bueno, las actividades se suspendieron. Oye, Carlos, quería preguntarte, parece que hoy están organizando una marcha en contra del alcalde Samuel Chacón. ¿Tú tienes algo por ahí? Bueno, sí sabemos algo, precisamente son por parte de la Coparmex, gente de los empresarios que no se han terminado precisamente, ese es un tema muy delicado con relación a que no se han terminado las obras que están en el centro de la ciudad. Les ha venido afectando obviamente a los empresarios que no han podido vender de lo que se requería, y todo ese corredor turístico que quedó pues prácticamente abandonado ahorita en estas épocas de vacaciones, y sobre todo más afectando a quienes de una u otra manera tienen que pagar impuestos, tienen que pagar renta, el teléfono, la luz, etcétera. Pero creo que es algo fundamental, que parece ser que también ese es el motivo de la marcha que se tendrá el día de hoy. Muy bien, Carlitos, estaremos atentos con esta cobertura informativa. Mañana nos saludamos si Dios lo permite. Gracias. Sí, gracias, buenos días. Buenos días, Carlos Córdoba, desde Tapachula. Joel, bueno, yo soy el conductor designado de Joel Cruz. ¿Qué pasó? ¿Qué nos tienes por ahí, Joel? Bueno, el presidente magistrado, al reunirse con las integrantes de la mesa directiva, Adiel, dio a conocer que con la finalidad de conocer la infraestructura y desarrollo tecnológico del nuevo sistema penal que se va aplicando en Chiapas, además de presenciar una audiencia oral. Escandón Cadena atendió a 9 legisladoras de diferentes militancias partidistas, a quienes demostró la eficacia y rapidez con que se tratan los asuntos jurídicos de diferentes índoles. Gracias a este nuevo sistema, dijo, se permitirá mayores resoluciones en breve tiempo y con la legalidad que se merecen los chiapanecos. Primeramente, la presidenta del Congreso del Estado, Mirna Camacho Pedrero, acompañada por sus homólogas Gloria Luna Ruiz, Excel de León Villar, del PAN, Claudia Trujillo Rincón y Alma Rosa Simán Estefan del PRI, Ana Carmen Valdivieso, María del Rosario Vázquez Hernández y Magdalena Torres Abarca del Partido Verde Ecologista de México, así como Hortensia Zúñiga Torres del PRD, fueron testigos de una audiencia oral en materia familiar, donde constataron que en menos de una hora las partes en conflicto llegaron a un acuerdo, con la ayuda de abogados, de defensores, fiscales y voluntad de ambas personas para resolver por medio de la oralidad su problema. Al finalizar exitosamente dicha audiencia, el magistrado presidente les detalló los avances obtenidos en la implementación del nuevo sistema penal en la entidad, en beneficios que traerá a los justiciables, entre los que destacan las transparencias, costos baratos del proceso y menos desgaste emocional de los involucrados, ya que con un proceso muy largo puede durar solo 5 meses, dependiendo la situación legal. Al tiempo de reconocer cada una de las salas y áreas de este juzgado oral, ubicado en la capital chiapaneca, las mujeres diputadas señalaron que realmente existe un avance considerable en la nueva forma de impartir justicia para todos, e hicieron notable la labor del magistrado presidente para que Chiapas sea pionero en el modelo de estos juzgados. Bueno, pues Adiel, ahí tienes ya los resultados que está obteniendo, ¿no? El nuevo modelo de justicia
no solamente en el país, sino primeramente pues Chiapas es vanguardista, ¿no? Así es. En el tema de los juicios orales. Muy bien, vamos a ir a la pausa. Nada más le comento a usted que para impulsar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas chiapanecas, el gobernador Manuel Velasco Cuello entregó apoyos económicos a comerciantes afectados por las obras de rehabilitación, construcción y modernización de vialidades en la capital chiapaneca. Ante locatarios, empresarios, líderes de comerciantes establecidos, cámaras empresariales y funcionarios estatales, el gobernador hizo entrega de apoyos económicos por 4.650.000 pesos para beneficiar de manera directa a los comerciantes legalmente establecidos en la zona de obras. En esta primera etapa se benefició a más de 225 comerciantes cuyos negocios se encuentran en la Quinta Avenida Norte, entre las calles que van de la Octava a la 17 Poniente, los negocios que están ubicados de la Octava a la 13 Oriente, a la altura de la Novena Sur, incluyendo a 400 locatarios del Mercado 5 de Mayo, mismos que han visto afectadas sus ventas a causa de las obras de infraestructura urbana que se lo realizan en la capital chiapaneca. Voy a la pausa, son las 7:31, ya vuelvo. Estás en el epicentro de la información. En un momento regresamos. En tu radio, la nueva FM 94.7 XHRCF transmite las 24 horas del día desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. En el periférico surponiente número 485, fraccionamiento Santa Elena, código postal 29060. Llámanos 125-0206. La Nueva FM. Internet www.lanuevafm.com.mx. Síguenos en Facebook, La Nueva FM Tuxtla. Twitter, @La Nueva Tuxtla. La Nueva FM 94.7 es un concepto de Grupo Rocaf, Derechos Reservados 2013. La Nueva FM presenta Chiapas hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. En una de las frases célebres del poeta Octavio Paz dijo: la libertad no necesita de alas, sino de echar raíces. Eso es precisamente lo que en estos tiempos los poderes públicos del Estado están realizando, el poner las semillas para dar grandes raíces. Con ello, y con el ánimo de seguir empoderando y destacando el trabajo de la mujer chiapaneca, el Honorable Congreso del Estado se pone a la vanguardia en la interpretación de la mesa directiva. En esta ocasión, se conforma en su totalidad por el género femenino, en el que todas las fuerzas políticas de la 65ª legislatura forman parte de ella. Este logro también es un impulso a las acciones que ha generado el gobernador del estado, el licenciado Manuel Velasco Cuello, quien ha enarbolado y engrandecido a la mujer chiapaneca. Con una mesa directiva conformada por mujeres que generan leyes más severas, que brinden mayor protección a las mujeres de Chiapas, compromiso que también ha hecho el mandatario estatal. La formación de la mesa directiva del Congreso de Chiapas es también el reconocimiento y la responsabilidad de la madurez de las mujeres que hemos alcanzado a lo largo de los tiempos. Chiapas avanza y avanzamos todos. La Nueva FM presentó Chiapas hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. Ciudadano es ciudadano, con todas las diferencias, con la pasión que vivimos día con día, con todo lo que nos hace creer en los que ya no están y en los que triunfan, en los que tienen la libertad de luchar por un mejor país y en quienes disfrutan de la vida. Este movimiento es de todos. Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estamos moviendo a México? Alimentando la esperanza de millones de mexicanos. Con la Cruzada Nacional contra el Hambre, 250,000 familias ya cuentan con la nueva tarjeta Sin Hambre para adquirir 13 productos básicos en tiendas Liconza. 1 millón de personas son beneficiadas con una mejor alimentación. La Cruzada Nacional contra el Hambre es una decisión presidencial que está moviendo a México. Secretaría de Desarrollo Social, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Los periodistas Alfonso Carbonell Chávez y Miguel González Alonso tenemos una cita en su programa Me Queda Claro, a través de la Nueva FM 94.7. Me Queda Claro, reflexión, análisis y crítica. No se olvide, ustedes y nosotros tenemos una cita aquí al punto del mediodía de lunes a viernes. Me Queda Claro, bajo la producción de Alejandro Flores Cancino. Hola, soy Alejandra López, te invito para que me escuches en la Nueva FM 94.7 de 9 a 10 de la mañana. Tendremos artistas invitados, música, diversión, entretenimiento, información y muchas sorpresas en la Nueva FM 94.7. Aquí te veo, va.
Arráncate con la serenata. Va. Princesa, mis amores, es Doña Gaby, es mi querer. Princesa, mis amores. Ya vámonos, no va a salir. Si te cambias de casa, avísale a tus conocidos, pero sobre todo al IFE, para que mantengas tu credencial para votar actualizada. Acude a cualquier módulo o haz una cita en ife.org.mx o IFETEL. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Se dice que aquel que no conoce la historia está destinada a repetirla. Soy Tomás Aguilar y quiero invitarte a conocer las noticias que marcan el rumbo de la historia de Chiapas, México y el mundo, de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por la nueva FM 94.7. Usted y yo tenemos una cita para conocer las noticias que despiertan a Chiapas en Amanecer Informativo. Y síguenos también en el canal 16 a través del sistema de cable diversión en los municipios de la zona frailesca, Zoque, Valle y la costa desde Tonalá hasta Escuintla. Amanecer Informativo en todo el estado de Chiapas como un baluarte del grupo ROCAF. 94.7 es lo que quieres escuchar. La nueva FM. Estamos de regreso en el epicentro de la información. Las 7 de la mañana con 37 minutos. Mire usted, voy a enlazar esta mañana a Roberto Gómez. Pues ayer hubo una marcha exigiendo la comunidad estudiantil de la Escuela de Medicina Humana de la UNACH, exigiendo el esclarecimiento y de la pareja de médicos que fue acribillada en su rancho Los Olivos, en Berriozábal. Te escucho con atención, Roberto Gómez, buenos días. Sí, buenos días, Adiel. Mira, para comentarte que el día de ayer marcharon los alumnos de la escuela de la Facultad de Medicina de la UNACH y del Hospital Rafael Paz Gamboa para exigir seguridad para toda la comunidad médica y asimismo el esclarecimiento del asesinato del doctor Bernardo Hernández Tovar y su esposa Juana González Villalobos, encontrados sin vida el día 8 de abril en su rancho Los Olivos. Ese sería mi comentario. Adiel, muy buenos días. ¿Dónde se llevó a cabo la marcha, Roberto? Mira, se llevó a cabo de la rectoría de la UNICACH, que se encuentra ubicada en la 14 Poniente Avenida Central hacia Palacio de Gobierno. Muy bien. Gracias, Roberto, por tu reporte. Buenos días. Sí, buenos días, muy bien. Buenos días. Oiga, hay sismos que se están pues suscitando en la franja de Centroamérica, en Nicaragua principalmente, y en Chile. Esta madrugada a las 2 de la mañana se registró en Nicaragua, hubo pánico, sacudió Managua 5.6 grados, también hubo en Cuba 2.9 grados Richter, se sintió en Santiago de Cuba, en toda esta franja del cono sur y en Centroamérica. Se han estado registrando en los últimos días. Hubo 6 muertos la semana antepasada, ¿no? Pero bueno, muy bien. Tengo en el estudio esta mañana al senador Zoé Robledo Aburto. Él es senador por Chiapas y hay muchos temas que comentaremos esta mañana. Senador, muy buenos días. Muy buenos días, Adiel, Joel, a todos quienes hacen posible este programa en la nueva FM. Gracias por la invitación. Senador, hay mucho que comentar. El tema político que ayer ocupó las primeras páginas fue la convocatoria de César Espinosa Morales, que llamó incluso a usted, llamó a Martín Ramos Castellanos, a Alejandra Soriano, a la unidad, y él se ha declarado como uno de los prospectos a ocupar la dirigencia estatal del PRD. ¿Qué nos dice al respecto? Hace unos días ustedes también se desligaron de César Espinosa y convocaron a un frente por la unidad y por la autonomía del PRD. Sí, Adiel, efectivamente, mira, yo creo que la posición del frente es muy clara. Unidad en el PRD, sí, pero con autonomía.
No hay no debemos dejarnos confundir en esto, y no me voy a manifestar ni voy a hablar sobre eventos que me parece son en su expresión claros cómo están organizados, cómo están financiados, porque yo estoy totalmente de acuerdo que el PRD requiere hoy más que nunca unidad, pero requiere unidad alrededor de causas como la consulta por el petróleo, causas como la renovación tranquila, ordenada de las dirigencias, y no la unidad si es alrededor de una sola persona, que como se está planteando. Esto no es un llamado de unidad, esto es una invocación al albazo, a una imposición, y yo creo que, e insistiré en esto, así se interprete como se interprete, que lo que el PRD necesita es autonomía en términos, primero, de recuperar una identidad de partido de oposición, y un partido de oposición debe de ser un partido que construya, que dialogue por las vías institucionales con el gobierno, debe de ser un partido que, además de saber protestar, sepa proponer, pero como partido de oposición. Segundo, un partido que tenga autonomía en su toma de decisiones. Si las decisiones del partido se toman en oficinas que no son del partido, entonces estamos condenados a vivir otra vez una debacle electoral el próximo año. Lo que estamos pidiendo, de verdad, a mí me sorprende que algunos se espanten, porque es de la mayor normalidad en una vida democrática. En la democracia, los partidos y los gobiernos están separados. Es un principio natural, incluso muchas veces entre los propios partidos que están en el poder y las dirigencias de esos partidos, porque es mucho más sano. Hay que acordarnos aquella frase de la sana distancia de Zedillo. Ahora esa sana distancia ya es sana cercanía, pero me parece que en un partido de oposición la autonomía y la identidad y la toma de decisiones deben de ser definidas por quienes están dentro del partido. Yo veo en la convocatoria que usted lanzó, que este frente lanzó hace unos días, vi a muchas caras que conforman al PRD, y que no solamente en tiempos y en espacios, sino los que han estado pugnando siempre por una autonomía del PRD. Caray, veo muy pocos rostros en el caso de la convocatoria de ayer de César Espinosa. Me parece que ¿quién debe sumarse a quién? Mira, yo creo que lo que debe de imponerse es una idea de partido de oposición, y la idea que nosotros tenemos es la de esta oposición responsable, constructiva, pero oposición al fin. Y qué bueno que lo comentas, porque yo creo que este es un movimiento, y quiero dejarlo muy muy claro, que no está conformándose ni alrededor de una persona, ni alrededor de mi persona, pero tampoco alrededor ni de la persona de Pablo Salazar, ni alrededor de la persona de Carlos Navarrete tampoco. No es un frente electoral. Y sí dejarlo muy claro, aquí no hay una intención de que un personaje como el exgobernador sea quien, porque si vamos a pedir autonomía del gobierno, pero no autonomía de otros actores, pues entonces estamos en una gran simulación. Este no es un frente alrededor de personas, este no es un frente que vea hacia el pasado, es un frente que está viendo hacia adelante y hacia el futuro de un partido tan importante para nuestro estado. Muy bien. Senador, también la idea de convocarlo a una entrevista al estudio, era obligado el tema de lo que ha pasado en los últimos días, no podíamos soslayar este asunto, pero lo que me llama la atención es que usted es uno de los 3 senadores en Chiapas que más usa la tribuna, y que ha tocado el tema de telecomunicaciones, el tema reciente de hace unas semanas de no a la puesta en marcha de este penal federal en Villa Comaltitlán. Coméntenos también sobre la iniciativa de crear un tema obligado, frenar la violencia en los estadios. Sí. Háblenos un poco de eso, senador. Sí, bueno, primero en el asunto de Telecom, que sin duda es lo que va a dominar la agenda legislativa del Senado las próximas semanas y quizás el resto del mes. Ojalá haya tiempo para terminar de discutir
y poder votar esa iniciativa. Nosotros nos hemos manifestado en contra de la iniciativa de Telecom, pero en contra por una serie de razones. Primero, porque va muy en contrasentido de lo que se aprobó el año pasado por unanimidad. Nosotros apoyamos el año pasado la reforma del presidente en materia de telecomunicaciones, la de la Constitución, y en la Constitución y en los transitorios se hacían varios compromisos que hoy no se están cumpliendo. Déjenme ponerles algunos ejemplos y de lo que a mí más me preocupa. Una serie de medidas regresivas en materia de censura, de control de lo que se comunica y que va en contra pues de todos los tratados internacionales en materia de libertad de expresión. Pongo un par de ejemplos. Por ejemplo, el gobierno ahora va a poder obligar a las empresas de telefonía celular a que bloqueen la señal sin que por medio una orden judicial, a que bloquee la señal, y dice así el texto, en algún evento que pueda alterar la seguridad pública o la seguridad nacional. En todas las legislaciones internacionales está especificados cuáles son los casos donde el gobierno puede bloquear: amenazas terroristas, algunas veces las cárceles, porque muchas veces desde las cárceles desde donde están saliendo algunas extorsiones, pero no eventos públicos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que puede ocurrir? Que una manifestación como la que, por ejemplo, va a desarrollarse o se desarrolló en Tapachula, el gobierno diga, bloqueen esa señal, y entonces la actividad periodística no pueda expresar o denunciar si hay violaciones de derechos humanos. Pública, ¿no? O la opinión pública, los propios quienes están en esa manifestación y que hoy vía redes sociales podrían estar haciendo un reporte de cómo está haciendo la manifestación y demás. Esa es una parte. La otra parte que nos preocupa es que el gobierno está pidiéndole también a las empresas de telecomunicaciones que guarden la información, otra vez sin orden judicial, de dónde estuvieron los celulares. Es decir, este aparato pues tiene un dispositivo de geolocalización. Si a ti durante 2 años yo sé dónde estuviste, pues yo puedo saber si estás enfermo, a dónde acudes, quiénes son tus amistades, información que es personal y es privada y que también la propia Constitución la protege. ¿Qué eso no se llama espionaje? Pues es espionaje de alguna manera. Se puede conocer información que es todavía más relevante que el contenido de las comunicaciones. Ese es otro elemento. ¿Usted está en contra? En contra, por supuesto. Claro. Sí, creemos que hay violaciones a la libertad de expresión graves. Es que no quiere ser el hombre observado, ¿verdad? No, vaya, yo creo que por ejemplo, yo lo planteaba el otro día en alguna discusión de la Comisión de Radio, Televisión y Cine. Si alguien, por ejemplo, está todo el día pegado al Twitter o al Facebook y decide por su propia voluntad decir, hoy me levanté y comí unos huevos estrellados y después voy a ir a un programa de radio y después voy a hacer tal cosa, bueno, entonces está él por su propia voluntad manifestando y revelando esa información, claro. Pero no por un asunto que el gobierno determine. Y hay varios temas más. Está la neutralidad de la red. La neutralidad de la red es algo que muy poca gente se está ocupando de eso, y creo que es bien importante, porque se ha dicho que el PRD es territorio Telcel, y no es cierto, es falso totalmente, porque el hecho de que nos estemos oponiendo a la iniciativa no significa que está atrás la mano del señor Slim. En el tema, por ejemplo, de neutralidad de la red, ¿qué significa esto? La red debe de ser neutra en términos de la velocidad a la que corre la página, por ejemplo, de la Nueva FM, que cualquier otro portal de internet. Sin embargo, cuando el prestador de servicios de internet, por ejemplo, Infinitum, discrimina a algunos sitios para darle más velocidad a los suyos, por ejemplo, si prestara un servicio de televisión por internet, como lo hace, entonces se estaría violando el principio de neutralidad de la red. Y la redacción de la iniciativa es muy ambigua y abre un poco el permiso a que si tú eres prestador de servicios y además tienes otros servicios que se dan por internet, puedas decidir que esos corran más rápido. O por ejemplo, vamos a ver si en un año, si se aprueba esto, no existe de repente Claro Video Plus, que corre mucho más rápido que el resto de los portales de internet que no son de la misma propiedad. No sé si me explico. Entonces, son temas de verdad muy, muy delicados. Señor senador, volviendo a su partido,
según las experiencias que tiene el PRD, ¿no?, desde hace ya 25 años, cuando abren las elecciones internas, difícilmente se ponen de acuerdo y la vía más fácil es llegar a una concertación, ¿o cómo se le llama? Concertación. Una negociación, la política como una negociación. La pregunta aquí sería, senador, ¿cómo ves las izquierdas en México? Sobre todo partiendo de la izquierda de tu partido, que es la principal fuerza en México. ¿Cómo ves? ¿Tiene futuro? ¿Hacia dónde se encaminan en el 2015? Bueno, yo creo que sí tiene mucho futuro. No hay que olvidar que en las elecciones del 2012, en la elección presidencial, fue la segunda fuerza. Hoy tiene una representación en las cámaras muy activa, muy protagónica. El tema del Pacto por México, bueno, pues fue algo, un momento de la vida política del país. Hubimos quienes lo apoyamos, y lo digo con toda la claridad, y que logramos cosas muy positivas. Una de ellas, por ejemplo, que no se hayan generado lo que planteaba Acción Nacional, los impuestos a los alimentos y las medicinas. Ya con eso creo que sería suficiente para pensar que el pacto valió la pena de tener esa intención. ¿Dónde se rompió? Donde ya no era transitable para nosotros, en el asunto del petróleo, y hoy con otras iniciativas con las que no estamos de acuerdo, aunque también en otras pues podemos seguir dialogando, y así lo hemos demostrado en la Cámara. Hoy seguramente en los primeros días después de la Semana Santa se aprobará el tema del IFAI, y se hará de manera muy ordenada y con el apoyo también del PRD. Ahora, ¿por qué creo que además tiene una gran causa el PRD, que va a unirlo y a todas las izquierdas, y así se ha manifestado, pues con el asunto de la consulta por el petróleo? La consulta en el tema del petróleo es fundamental por el tema mismo, pero además porque va a ser el primer ejercicio de participación ciudadana en un asunto de trascendencia nacional. Por primera vez los mexicanos, a la hora de ir a votar, vamos a tener una urna más en donde vamos a emitir una opinión sobre un tema específico. Eso nunca ha ocurrido. Quizá ocurrió hace 200 años, en 1824, cuando decidimos ser chiapanecos y mexicanos y no guatemaltecos, pero de verdad va a ser, me parece a mí, un hito de la democracia mexicana, abrir las puertas a la participación y a la democracia directa. Entonces, si estamos unidos en esa causa, ya el propio Andrés Manuel López Obrador planteó que también van a presentar un proceso para la consulta petrolera, lo cual celebramos porque pues estamos encontrando una coincidencia en eso. Entonces yo creo que si estamos nosotros encabezando una de las demandas más sensibles de la población, porque además no hay que olvidarlo, sigan revisando todas las encuestas, y en todas y cada una de ellas el rechazo a la inversión privada extranjera en materia de hidrocarburos sigue siendo mayoritariamente en contra. Pero eso no se puso en la mesa cuando se firmó el Pacto por México, señor senador. O sea, estaban ustedes se puso el tema. De acuerdo, ¿no? No, el tema está en el pacto. Si uno revisa el pacto, el pacto dice lo que nosotros planteamos. No hay que olvidar que el PRD fue el primer partido que presentó una reforma energética, nada más que no era una reforma energética que ni tocaba la Constitución, ni abría el sector a la inversión privada, ni daba estas figuras de permisionarias y demás que se están abriendo. Nosotros fuimos los primeros en plantear: Pemex necesita servirle a los mexicanos, Pemex necesita modernizarse, Pemex necesita que tenga menos corrupción en su sindicato, Pemex necesita abrirse a la transición hacia energías renovables. Los primeros nosotros lo hicimos en el Monumento a la Revolución, encabezados por Cuauhtémoc Cárdenas. Ahí fue el primer momento. En el pacto, si uno revisa lo que dice, es más o menos nuestra iniciativa. En materia energética, el pacto dice que Pemex debe modernizarse, que debe de combatirse la corrupción en el sindicato, incluso el planteamiento de que el sindicato saliera del Consejo de Administración de Pemex. Los que violaron el pacto fueron los del PRI y el gobierno, que presentó una iniciativa que iba en contrasentido al propio pacto. De verdad hay que revisar la iniciativa de reformas a la Constitución al 27 y al 28 constitucional y el Pacto por México. Ahí dejaron de ser compatibles y pues fue donde nos levantamos. ¿Y cómo ve el futuro del Pacto por México el 24 de agosto y el 4 de octubre, cuando se definan los consejeros nacionales, federales, estatales y municipales, y el 4 la elección de la nueva dirigencia tanto en Chiapas como en México?
¿Cómo ve el PRD que usted ostenta o que usted milita el futuro del Pacto por México? No, vaya, si el pacto volviera a resurgir, sería un zombie porque está muerto. Entonces yo creo que el pacto, un muerto ya mucho futuro no puede tener. Ya no requiere ni respiración de boca a boca. No, desde luego que no. Muy bien. Senador, hay muchos temas, el tiempo nos está ganando, nos hubiera gustado tenerlo desde el principio. El tema de sanciones severas para los violentadores del orden en los estadios y las sanciones más severas para los secuestradores, es un tema que usted ha manejado muy bien en tribuna. Sí, a ver, en el primer tema, y qué bueno que lo comentas porque es algo que se acaba de aprobar y nosotros apoyamos esa iniciativa para generar acciones mucho más eficientes para detener la violencia en los estadios. Se están inspirados en algunas medidas que se toman en otras partes del mundo. Pongo un ejemplo, se va a hacer el registro de aficionados violentos. Es decir, una persona que tiene una conducta reiterada de violencia dentro de un estadio, se le va a prohibir la entrada. También se está planteando este nuevo tipo penal de violencia violencia deportiva, lo cual no está intentando criminalizar ni a la afición ni a los deportistas, simplemente plantear que dentro de los estadios hay leyes, y son las mismas leyes que hay afuera de los estadios, pero hay gente que se confunde y cree que adentro, además en la lógica de las barras y de los grupos de afición, pueden tener una licencia para ser violentos o pueden tener impunidad. Yo sí creo que aquí lo que tenemos que seguir trabajando es la responsabilidad por un parte de las autoridades, sin duda, pero también las autoridades tienen que tener programas de capacitación para los policías que guardan el orden dentro de los estadios. A mí me parece que es un crimen mandar a un policía sin capacitación en manejo de multitudes y de disturbios adentro de un estadio, que lo saques de cuidar una colonia y le digas, ahora vas al partido de los Jaguares, y ahí más o menos ves cómo le haces porque su sola presencia no inhibe la violencia, eso es evidente. Es más, no solo no la inhibe, a veces ya son ellos los policías provocadores y además los que terminan pagando el plato. Vean lo que pasó en Guadalajara. Sí, claro. Ahora, y también la otra parte es la responsabilidad de los clubes. Estos grupos de barras y de aficionados son promovidos por los clubes, creo que eso lo sabemos todos. Se les dan los boletos, se les facilita la transportación. Hay una credencial incluso para... Hay veces que hay hasta credenciales y demás. Yo no creo que esté mal y creo que es una buena estrategia. Yo le decía en la tribuna y alguien se llegó a molestar, son como los acarreados para el mitin político, las barras bravas dentro de los estadios de fútbol, porque son igual y tienen el mismo objetivo, hacer ver que el candidato, o en este caso el equipo, es popular, lo quieren mucho, le echan porras y demás, cuando son movilizados y es una simulación. También hay otros que son barras bravas y grupos de aficionados que van porque son de verdad aficionados y quieren ir y expresan su gusto y sus emociones de esta forma, sacan su furia y qué bueno, pero también hay una responsabilidad de los clubes, pues hay que también invitarlos a que sean corresponsables. Ahora, en el tema del secuestro, eso es un tema con el que se cerró, digamos que el pasado jueves, la sesión, y con eso yo no estuve nunca de acuerdo y afortunadamente todo lo que se dice dentro del Congreso y del Senado se graba. Yo planteé que debíamos de sesionar los mismos días de Semana Santa, de manera regular, porque tenemos un rezago gigantesco. No solamente es el asunto de Telecom, es la reforma política, que podemos poner en riesgo las elecciones si no terminamos esa reforma antes del 30 de abril. Está el tema del IFAI, hay un rezago enorme y yo les planteé que sesionáramos en Semana Santa y pues más de uno volteó para otro lado. Entonces cerramos las sesiones con un tema que era el de incrementar las penas para secuestradores. Nosotros no estamos de acuerdo y por supuesto hemos condenado el delito del secuestro. Creemos que tienen que haber medidas más eficientes. Ya somos el segundo país con más secuestros en el mundo. Sin embargo, lo que sí planteamos es que esta propuesta, que era del Partido Verde en su inicio y del PRI, de que incrementando las penas se va a detener el delito, es falsa, por una razón muy simple. ¿Dónde está el problema con el secuestro? El año pasado hubo 100,000 secuestros, 105,000 secuestros, más o menos, y hubo 2,500 denuncias nada más. O
sea, hubo cerca menos del 2% de los casos de secuestro fueron denunciados. Y de esos 2.500 casos denunciados en todo el país, solamente 400 iniciaron proceso. Y de los 400 que iniciaron proceso, solo 200 llegaron a una sentencia. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se le va a incrementar las penas, pero solo a ese 0.0019% que están siendo capturados porque son secuestradores y van a estar más tiempo en la cárcel y ya no van a secuestrar. Eso está bien, pero creemos que plantear que incrementar las penas va a detener a los delincuentes a cometer ese delito. Creo que no. Está demostrado que el incremento de penas no inhibe la conducta y se estaba engañando a la población, haciéndoles ver que con eso ya era la gran solución. Senador, la verdad nos ganó el tiempo. Ojalá y el próximo lunes pudiéramos retomar algunos temas que se quedaron en el tintero. Le agradecemos muchísimo su presencia en el estudio. No, gracias, Adiel, Joel, señor delegado, que ya está aquí también en la... No, pues ya le debemos el programa. Creo que le cedió el tiempo nuestro buen amigo Fabián. Gracias. A mí me gustaría, aprovechando, ¿no?, y teniendo la oportunidad de conocerte, hacerte una pregunta sobre la pulsera que traes, no sé si nos puedas... ¿Cuál de las dos? Porque esta de que me pregunten es para la consulta energética, justamente, es la del artículo 35 de la Constitución, pues que a los mexicanos sobre los temas de relevancia, pues que nos pregunten, ese es el planteamiento. Senador, yo antes de irse, ¿usted cumple con la vigilia? ¿Come carne? No, cumplimos, vamos a Puerto Arista esos 2 días de Semana Santa y ahí pues el que come carne, a comer marisco y pescado. Muchas gracias, senador, gracias por estar en el estudio. Fabián, te debo el día de próximo lunes, o si hacemos el compromiso mañana, ¿te parece? Sí, si gustas mañana, porque fue un programa muy nutrido y con mucho gusto, ¿no? Mañana nos escuchamos. Fabián Pedrero Esponda, delegado estatal de la CONUCEF. Joel Cruz Velas, gracias. A ti y gracias al senador por estar con nosotros esta mañana. A Hilda G, a Cristian Morales y a usted que hizo posible ese espacio. Cuídense mucho, que la pasa bien, buenos días. La Nueva FM presentó. La noticia tiene un lugar donde se genera. Te invito a estar en el epicentro de la información, porque la noticia somos todos. 26 años en el periodismo lo respaldan. Adiel Pereira Vázquez te lleva al epicentro informativo. Escúchanos en nuestra próxima réplica. Esta es una producción de Grupo Rocaf, Derechos Reservados 2013. En tu radio, la Nueva FM 94.5.